Hay un patrón de conducta en el uribismo, y es que varios de sus líderes políticos tienen familiares con vínculos con el narcotráfico. Este fenómeno se ha descubierto gracias a las revelaciones de periodistas independientes que investigan a los poderosos. Si bien no existen los delitos de sangre, es bueno que la opinión pública sepa quiénes son. Porque la mayoría de políticos de los que vamos a hablar en este video no tuvieron la transparencia con sus electores de contarles ese detalle, que tienen familiares con condenas, vínculos o negocios con los poderosos del narcotráfico y el paramilitarismo. Les presentamos el top 10 de las tragedias familiares del uribismo. Tragedia familiar número 10, la de Ciro Ramírez Jr. Este político boyacense heredó todo el poder del clan de su padre en ese departamento, el ex senador conservador Ciro Ramírez Pinzón, condenado por recibir el apoyo de los narcoparamilitares del Bloque Central Bolívar para hacerse elegir como congresista en 2002, con una de las votaciones más altas. Ahora su hijo ocupa esa curul como miembro del Centro Democrático. Ramírez Jr. fue representante a la Cámara por Boyacá para el periodo 2014-2018 y hoy es senador. En 2007, Ciro Ramírez Pinzón se convirtió en el primer congresista de la bancada del presidente Álvaro Uribe que fue investigado por parapolítica con fines de narcotráfico. En 2011, la Corte Suprema de Justicia lo halló responsable de concierto para delinquir y promoción de grupos paramilitares y lo sentenció a 7 años y medio de prisión. La Sala Penal de la Corte le impuso una multa de 3.400 millones de pesos para reparar a sus víctimas. Pasadas las últimas elecciones presidenciales de 2018, el medio de comunicación Boyacá 7 Días publicó una serie de entrevistas, entre las que destaca una hecha por Ciro Ramírez Jr., en la que señala que su padre es un referente y ejemplo político para el país, lejos de la sanción social como castigo frente a la impunidad. Tragedia familiar número 9, la del hijo de Jorge 40. Jorge Rodrigo Tovar es el hijo del ex jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, que fue nombrado por el gobierno del presidente Iván Duque como coordinador de víctimas del Ministerio del Interior entre mayo y septiembre de 2020, hasta cuando tuvo que renunciar cuando su padre fue extraditado de Estados Unidos hacia Colombia, en donde pagaba una condena a 12 años de prisión por narcotráfico desde el año 2008. El nombramiento de Tovar en asuntos de derechos humanos y víctimas generó todo tipo de críticas por parte de los familiares de las víctimas del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, a las que Jorge 40 ordenó ejecutar a diestra y siniestra. La pregunta que se hacen las víctimas de manera justificada es si él está dispuesto a ejercer semejante cargo respetando la dignidad de las víctimas. No sé si el nombramiento del hijo de Jorge 40 en la coordinación de víctimas del Ministerio del Interior es una torpeza o una provocación. De acuerdo con cifras del Observatorio Nacional de Memoria y Conflicto, existen 1.020.332 hechos victimizantes que se le asignan a Jorge 40. Este hombre es el autor intelectual de 333 masacres ocurridas en los departamentos de Atlántico, Cesar, Magdalena y La Guajira, ejecutadas entre los años 1996 y 2005, dejando un saldo de 1.573 víctimas. Una persona que está convencida de la reconciliación, porque es una persona que ha luchado desde el día que nació por quitarse un estigma de encima, un estigma que no le pertenece. Jorge 40 fue acusado por el ex jefe de informática del DAR, Rafael García, de planificar el fraude electoral que se ejecutó para las elecciones legislativas y presidenciales del año 2002. Los paramilitares le consiguieron 337.085 votos al entonces candidato Álvaro Uribe Vélez, lo que le permitió ganarle al otro aspirante Horacio Serpa en primera vuelta. Toda esta historia yo la cuento en el primer capítulo del libro Chuzadas, 8 años de espionaje y barbarie. Un fraude que contó con la participación decidida de personajes de la registraduría.
Ese programa lo que hace es cargar la base de datos de los votantes. Ya, nosotros lo hicimos con 3 departamentos, pero el programa lo puede hacer con todo el país en caso de ser necesario. Y lo que hace es listar los nombres de los votantes por cada mesa. Ya, en la documentación oficial, en aquel entonces que entregaba la registraduría, no aparecen los nombres de los votantes. Por eso ve que Enrique Osorio dijo, se necesitan los nombres de los votantes para poder suplantarlos. Entonces los jurados toman y suplantan al elector, es decir, no se requiere la presencia del elector. No, el programa Jorge 40 lo tenía, Enrique Osorio lo tenía, yo también lo tenía. El registrador de la época era Iván Duque Escobar, padre del hoy presidente Iván Duque Márquez. Tragedia familiar número 8, la de Santiago Valencia González. El senador del Centro Democrático, Santiago Valencia, pertenece a una de las familias antioqueñas conservadoras más tradicionales del departamento. Es el hijo del exministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cosio, uno de los aliados más importantes de Álvaro Uribe en Antioquia. Santiago Valencia es sobrino del exdirector de Fiscalías de Medellín, Guillermo León Valencia Cosio, quien tiene 2 condenas por vínculos con el narcotráfico. En 2011, Valencia Cosio fue sentenciado a 15 años de prisión porque la Fiscalía probó que recibía jugosos regalos de la banda criminal de Don Mario, a cambio de sacar a los capos del narcotráfico de las listas de los más buscados. Y de acuerdo con los hechos que fueron motivo de este juicio, por los delitos de concierto para delinquir agravado, supresión, destrucción u ocultamiento de documento público y enriquecimiento ilícito de servidor público. Y en 2014 también fue condenado, pero por utilizar su cargo de jefe de Fiscalías de Medellín para desaparecer pruebas del expediente en contra de Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta, extraditado en 2008 a Estados Unidos. Tragedia familiar número 7, la del consejero Rafael Guarín. Uno de los sicarios que participó en el asesinato del presidente de Haití es primo hermano del consejero presidencial para la seguridad nacional del presidente Iván Duque, Rafael Guarín. 2 días después de este magnicidio, Guarín difundió un comunicado en el que decía que su padre le había confirmado el parentesco con el exmilitar capturado en Puerto Príncipe. Guarín señaló que no conoce ni ha tenido trato con esa persona. Uno de ellos es primo hermano de Rafael Guarín, que es el secretario de seguridad del tontarrón de Duque, que fue viceministro de defensa. ¿Quién le puede creer a un ex viceministro de defensa que él, cuando estuvo en ese cargo, no supo que un primo hermano de él era soldado profesional? Los soldados profesionales son mercenarios realmente, lo que son tipos que tienen muy buenos sueldos y que se quedan en el ejército pues para matar. Son, como dice el ministro que hay ahora de defensa, son máquinas de guerra. Y dice que no, que él no sabía, que ni siquiera dice que es su primo, sino que era el hijo de un hermano de mi papá, de un pueblo que me dicen que se llama Sogamoso. Se trata de Manuel Antonio Grosso Guarín, de 41 años, soldado profesional del ejército, nacido en Sogamoso, Boyacá. Los funcionarios de Estados Unidos y de Haití que desarrollan la investigación averiguan si en el magnicidio del presidente de Haití existe un tráfico de drogas. Según el periódico The New York Times, en 2015 un barco de carga con bandera panameña atracó en Puerto Príncipe con más de 700 kilos de cocaína y 300 de heroína. En el momento en que se estaban descargando los paquetes, se formó una revuelta, lo que ocasionó disparos al aire, y esto generó una alerta de la policía de Haití. Sin embargo, antes de que llegaran, apareció Gerard con varios hombres para desaparecer la droga. Tragedia familiar número 6. La de Juan Carlos Pinzón. Juan Carlos Pinzón Bueno ha sido viceministro, ministro, embajador y candidato presidencial. Ha hecho parte de los gobiernos Uribe, Santos y Duque. Al aspirar a los altos cargos públicos que ha ocupado, nunca ha advertido a la opinión pública sobre su parentesco con Jorge Eliezer Bueno Sierra, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos por narcotráfico. Así lo reveló el periodista Gonzalo Guillén en La Nueva Prensa.
Juan Carlos Pinzón es el actual embajador de Colombia en Estados Unidos. Su tío fue capturado mientras llevaba por vía marítima un cargamento de media tonelada de cocaína con rumbo a Miami en septiembre de 1993. La sentencia fue confirmada en segunda y última instancia. Tragedia familiar número 5, la de Jennifer Cristina Arias. Conocida como la lobista de las empresas de aviación de los Llanos, que transportaron al presidente Iván Duque en su campaña de 2018 y que tienen vínculos con el narcotráfico, Jennifer Arias es la presidenta de la Cámara de Representantes, congresista del Centro Democrático. Y luego tenemos la señora Jennifer Arias, que por acuerdos partidistas, Jennifer Arias es representante a la Cámara por el Centro Democrático en el departamento del Meta, le corresponde la presidencia de la Cámara de Representantes. La Fundación Paz y Reconciliación reveló en un informe que su padre Luis Eduardo Arias Castellanos, un poderoso contratista y ganadero del departamento del Meta, fue condenado por homicidio en 1993. Y que su hermano Andrés Eduardo Arias Ochoa, un piloto conocido con el alias de Fosforito, aceptó cargos de narcotráfico en marzo de 2008 ante la Corte del Distrito Sur de Florida. A Arias Ochoa lo capturaron negociando cocaína en Miami hace 14 años. Lo que se sabe en esta investigación es que en lo fundamental la señora Jennifer Arias, su hermano fue condenado por narcotráfico, su papá condenado por homicidio, hizo lobby para empresas de aviación, alguna de ellas investigada por lavado de activos, pero sobre todo hizo lobby para que se declarara la figura de vuelos humanitarios. Vuelos humanitarios, con esa figura se utilizó para sacar coca, como este avión de Providencia que salpica a la señora Azcárate. Y los dos pilotos, uno que murió en Guatemala cuando se cayó a tierra, y el piloto Cadena del avión Azcárate, transportaron a miembros del Centro Democrático. Todos estos hechos se mantuvieron ocultos hasta que Pares los sacó a la luz pública. Tragedia familiar número 4, la de Paola Holguín. La hoy senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, se dio a conocer en marzo de 2009 cuando reemplazó en su cargo al entonces asesor presidencial José Obdulio Gaviria. Paola Holguín y José Obdulio Gaviria no solamente comparten el hecho de haber sido asesores de Álvaro Uribe y senadores del Centro Democrático. Sus dos familias están directamente relacionadas con el Cartel de Medellín. En 1999, el Ministerio de Justicia detectó que un grupo de narcotraficantes habían logrado infiltrar la base de datos de la Dirección Nacional de Estupefacientes para evitar que se hicieran operativos contra la extinción de dominio a las propiedades de los miembros del Cartel de Medellín. La justicia identificó que al proceso número 31.402, en el que aparecía mencionado un señor llamado Frank Holguín Ortiz, le estaban desapareciendo las pruebas. Frank Holguín es el padre de la senadora Paola Holguín y uno de los testaferros de Pablo Escobar. En el programa de televisión La Tele Letal, el político exuribista Santiago Jaramillo, quien fue concejal de Medellín, dijo: yo invito a Álvaro a que haga un comunicado de prensa de esos vehementes como él y que le explique al país por qué tiene una senadora de origen narcotraficante, porque el papá de Paola Holguín, la senadora, no, son muchos, pero le voy a decir, el papá de Paola Holguín, senadora, principal narcotraficante de Sabaneta, Frank Holguín. Le voy a decir que yo por denunciarle los ingresos de la campaña de narcotráfico de Margarita Restrepo a Álvaro, al otro día fui catalogado como loco por él en Televisión Nacional. Una investigación del medio de comunicación independiente Vorágine reveló el contenido de ese expediente de extinción de dominio contra el padre de Paola Holguín. La investigación prueba que los bienes de Frank Holguín Ortiz no se justificaban con sus ingresos y que era evidente que lavaba el dinero del Cartel de Medellín. Tragedia familiar número 3, la de Marta Lucía Ramírez. Fue la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez quien acuñó la frase tragedia familiar para referirse a los vínculos que existen entre familiares de políticos del Centro Democrático y aliados políticos del expresidente Álvaro Uribe con el narcotráfico. Mi familia,
como desafortunadamente tantas otras en Colombia, sin distingo de clase social, vivió hace 23 años, en 1997, una tragedia, derivada de que uno de mis hermanos, siendo muy joven, se involucró en un negocio fácil y en consecuencia fue acusado y condenado de conspiración por tráfico de estupefacientes. Marta Lucía Ramírez también ha sido ministra, embajadora, congresista, empresaria y representante de gremios. A pesar de sus aspiraciones políticas y su ambición personal, nunca se le vio advertir a sus electores sobre la condena que pagó su hermano por narcotráfico en 1997. Al contrario, en la última campaña presidencial hizo todo lo posible por ocultarlo y negarlo. Es que me parece que cuando uno hace afirmaciones sinuosas diciendo que mire la biografía, pues yo sí le invito a usted a que mire la biografía mía y la de Iván Duque. Y no hay una sola investigación, ni acusación, ni cosa oscura, ni en mi vida personal, ni en mi vida como funcionaria. Solamente fue hasta que lo revelamos en La Nueva Prensa con Gonzalo Guillén que se supo que Marta Lucía Ramírez pagó una fianza de $150.000 en 1997 para liberar a su hermano Bernardo al ser capturado en una operación de reclutamiento de mulas para transportar heroína hacia los Estados Unidos. Este hecho se mantuvo oculto durante 23 años. Esa señora nosotros nos pusimos a ver y nunca le dijo a sus electores, nunca, en ninguna elecciones en las que estuvo, que ella tenía ese antecedente con su hermano. Nunca le dijo, y al electorado sí le interesaría saber cuando votó por ella o no votó por ella, que ella había participado en el pago de una fianza. Y es una tragedia. Decir que el hermano de ella es un narcotraficante convicto es una tragedia terrible. ¿Y dónde están los comunicados de Duque, que también se pronunció, y de ella, por los asesinatos y las masacres y los bombardeos a la gente que está donde están los cultivos ilícitos, donde matan niños y ancianos indiscriminadamente y los asesinan todos los días? Eso sí no es una tragedia. Pero el caso del hermano de la canciller y vicepresidente no es la única tragedia familiar de ella. Curso homogéneo y sucesivo y heterogéneo de enriquecimiento ilícito y con concierto para la lectura grabada. Su esposo hizo negocios con el paramilitar Guillermo León Acevedo Giraldo, conocido en el mundo del narcotráfico como Memo Fantasma. Álvaro Rincón, a través de la sociedad comercial Hitos Urbanos, de la cual la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez es accionista, levantó obras en Bogotá con el dinero que le entregó el mafioso que hoy es requerido por autoridades de Estados Unidos. Colombia es demasiado el daño que le ha hecho el narcotráfico por todas las puntas, porque hay familias que tienen hijos narcotraficantes, porque hay familias que tienen hijos viciosos, porque hay familias que se han arruinado por cuenta de este negocio maldito de la droga. Y lo que más quiero es que toda la gente que esté metida en este negocio responda ante la ley, Julio. El británico Jeremy McDermott es el autor de esta investigación. Tragedia familiar número 2. José Obdulio Gaviria Vélez. El senador José Obdulio Gaviria no solo es el primo del jefe máximo del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria, sino que dentro de su propio círculo de hermanos existe una relación directa con el narcotráfico. En octubre de 2009, el periodista Daniel Coronel publicó 2 columnas que demostraban que Carlos Alberto Gaviria Vélez, hermano de José Obdulio, lavó millones de dólares para el cartel de Medellín. Lo hizo a través de depósitos en bancos en Suiza, Luxemburgo, Inglaterra, Estados Unidos y Colombia. De una de esas cuentas salieron los dineros que la mafia utilizó para pagar el asesinato de Guillermo Cano Izaza, director del Espectador. El señor Carlos Alberto Gaviria Vélez, hermano del senador José Obdulio Gaviria. Vamos a ver quién tiene que ocultar aquí, doctor José Obdulio. Porque el señor Carlos Alberto Gaviria tenía tratos con la gente que asesinó al director del Espectador, a Guillermo Cano, por decir la verdad, por atreverse a decir cosas como las que estoy diciendo yo aquí. Carlos Alberto era socio de Luis Carlos Molina Yepes, cambista del cartel de Medellín, condenado por ese asesinato. Expresidente, se cumplen el sábado 30 años del asesinato de Guillermo Cano y quería preguntarle si usted está dispuesto a rendir testimonio en la Fiscalía por sus conexiones con Luis Carlos Molina.
que la familia Guillermo Cano ha pedido eso. Otros dos hermanos de José Obdulio, Luis Mario y Jorge Fernando, estuvieron presos en Estados Unidos por narcotráfico en 1983. Luis Mario Gaviria, que estuvo preso en una cárcel de Miami, fue funcionario de la Agencia Presidencial para la Acción Social en el gobierno de Álvaro Uribe. Y Jorge Fernando Gaviria Vélez estudió aviación y trabajó en la alcaldía de Sergio Fajardo en el programa de paz y reconciliación para hacer acompañamiento psicosocial a los paramilitares del bloque Cacique Notibara. Uno es Jorge Fernando Gaviria Vélez, actual director de Reincorporación y Paz de la Secretaría que lideraba Gustavo Villegas. Era su colaborador más cercano. El otro hermano del senador es Diego Alejandro Gaviria Vélez, quien es el actual abogado del exguerrillero Mariano Humberto Sea, también capturado esta semana como el enlace entre la alcaldía de Medellín y las bandas criminales. Ambos participaron en las reuniones donde miembros de la alcaldía de Medellín y delegadas de las bandas criminales estudiaban el proyecto de gestores de paz, por el que acusan a Gustavo Villegas de concierto para delinquir, porque según la Fiscalía buscaba la libertad para líderes de la oficina de Envigado. El polémico José Obdulio Gaviria, bueno, definamos que es polémico, una persona que lanza ideas y es capaz de debatirlas contra personas que no debaten esas ideas, sino que dicen es que usted es primo de aquel, hermano del otro, familiar del otro, pero nunca con él son capaces de enfrentarse con ideas. Terminan siendo unos ataques alrededor de gente un poquito mezquina o que le falta argumentos o que decidió que eso era lo más fácil. Vamos a denigrar del otro, vamos a hablar mal del otro, pero José Obdulio, que tenga familiares o no, que hayan sido calaveras, pues la pregunta debe ser, ¿quién en este país o en el planeta no tiene un familiar calavera? En junio de 2018, durante una audiencia por la supuesta compra de votos para las campañas al Congreso de Margarita Restrepo y José Obdulio Gaviria, del Centro Democrático, apareció otro hermano del senador. Así lo reveló Noticias 1. Se pagaron 40.000 pesos por moto y se pagaron 80.000 pesos por carro. Y ahí estuvo la candidata en toda la caravana. Nosotros estuvo también el candidato José Obdulio. Coincidencialmente, la Cámara de Noticias 1 registró en la puerta de la sala de audiencias en donde se le imputaban cargos a Alejandro Cuartas y a dos mujeres más de la campaña, a Diego Alejandro Gaviria, hermano del senador José Obdulio Gaviria. Tragedia familiar número 1. Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe en sí mismo es una tragedia para su familia, pero me concentraré en 3 casos que explican los vínculos de su familia con el narcotráfico. Es bien conocida la historia de su padre, Alberto Uribe Sierra, quien fue miembro del cartel de Medellín, dada su actividad como empleado del patriarca del narcotráfico, Fabio Ochoa. En el capítulo 3 del libro Los jinetes de la cocaína, cuenta el periodista Fabio Castillo que el padre de Álvaro Uribe, abro comillas, estuvo detenido en una ocasión para ser extraditado, pero Jesús Aristizábal Guevara, entonces secretario de gobierno de Medellín, logró que lo pusieran en libertad. Uribe Sierra era el rejoneador del ganado de Pablo Escobar y de otros capos del cartel de Medellín que exhibían los costosos caballos que compraban con el dinero de la droga. Este caballo está al servicio de la caballada colombiana en la fiesta Niquía de don Alberto Uribe Sierra. El narcotraficante Fabio Ochoa le rindió homenaje a él y a su hijo Álvaro precisamente en el libro Mi vida en el mundo de los caballos, un texto lanzado en 1998 que es una exaltación a las vanidades de los capos de la droga. En marzo de 1984 apareció un helicóptero en el laboratorio de cocaína más grande del mundo, denominado Tranquilandia, que estaba ubicado en las selvas del Yarí, en los llanos orientales. La aeronave era parte de la herencia que el padre le había dejado a los hijos Uribe Vélez. General, ¿a quién pertenecían estos laboratorios, estas pistas? Hay una cadena de narcotraficantes que el país conoce.
como son los Ochoa, los Escobar, los Rodríguez, etcétera. El helicóptero incautado en el operativo, este Hughes 500, identificado con la matrícula HK2704, pertenecía, según los registros aeronáuticos, a Amortegui y compañía, empresa del hacendado antioqueño Alberto Uribe Sierra, padre del hoy candidato presidencial Álvaro Uribe Vélez y asesinado por las FARC meses antes del operativo de Tranquilandia. En 2001 murió Jaime Alberto Uribe Vélez, hermano menor de Álvaro Uribe. Jaime Alberto era conocido en el mundo del narcotráfico con el alias de El Pecoso. Estaba casado con Dolly Cifuentes Villa, jefe de finanzas del Chapo Guzmán en Colombia. Ellos dos tuvieron a Ana María Cifuentes, alias la sobrina. Álvaro Uribe dijo que la relación, porque Dolly Cifuentes tenía una relación de pareja con el hermano de Álvaro Uribe, Jaime Alberto, dijo que esa relación era una relación sentimental que le era totalmente ajena y que hacía parte de una historia que realmente no tenía relevancia, a pesar de que Dolly y Jaime Alberto Uribe tuvieron 2 hijos, e incluso que tuvieron a uno de ellos en el momento en que se estaba otorgando esta licencia a la cual he hecho relación. O sea que no se trataba de ninguna manera de algo ajeno, como dice el expresidente Uribe, sino por el contrario, de una relación familiar y de una relación en la cual se comenzaron a establecer también nexos comerciales. Yo pido que se muestre a continuación un documento que atestigua que Jaime Alberto Uribe hizo parte de la ganadería La Zorguita, una empresa perteneciente a los Cifuentes Villa que está en la lista Clinton y que contó con la participación de Jaime Alberto Uribe Vélez y también de Jorge Milton Cifuentes Villa y de Dolly Cifuentes Villa. Pero hay más entre los Cifuentes y los Uribe Vélez. Durante todo el gobierno de Uribe nunca se tocó a esa organización criminal. Fue absolutamente protegida, fue el clan criminal que más protección tuvo del gobierno durante la era Uribe, fue el clan de los Cifuentes Villa, que es su familia política. Dolly Cifuentes es la madre de Ana María Uribe Cifuentes, sobrina del expresidente Álvaro Uribe. Su padre es Jaime Alberto Uribe Vélez. La madre y la hija están requeridas en la misma investigación norteamericana. El Pecoso era el enlace entre Medellín y Sinaloa. En 1986 fue detenido por tropas de la 4ª Brigada del Ejército porque desde su radioteléfono se registraron llamadas con Pablo Escobar. El otro hermano menor de Álvaro Uribe que enfrenta una tragedia familiar es su hermano Santiago. Santiago Uribe Vélez enfrentó un juicio por concierto para delinquir y homicidio al ser acusado por la conformación del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles. Según la Fiscalía, 533 personas fueron ejecutadas por orden suyo. Le estoy informando que en este momento se está siendo capturado. La investigación contra Santiago Uribe lleva 20 años. Hace 3 aparecieron los testimonios de un mayor de la policía y de un campesino refugiado en Europa, quienes aseguraron que el hermano de Álvaro Uribe conformó el grupo paramilitar Los 12 Apóstoles, vinculado a numerosos crímenes en los años 90. Santiago Uribe Vélez aparece en una fotografía de 1985 con miembros del cartel de Medellín celebrando el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla, el ministro de Justicia que descubrió el helicóptero de su familia en Tranquilandia. Y esta foto, que me parece importante sobre estos hechos, muestra a varios de los integrantes de las R's en el remate de la Loma en 1985, aparentemente en una feria. La foto es importante por lo siguiente. En la foto, el primero, en mi caso a la izquierda, viéndolo a la izquierda, es Fabio Cheva Vázquez. En 1985, narcotraficante puro, ya habían matado al ministro Lara Bonilla. Ya sus nombres eran conocidos por la opinión pública nacional, es más, eran más conocidos que Pablo Escobar, que adquirió el renombre fue después. Y el otro que está ahí, pequeño, al otro extremo, riéndose con un narcotraficante, es Santiago Uribe Vélez.
¿Cómo es que aquí no hay un cuestionamiento? ¿Qué pasaba en esta familia para juntarse con narcotraficantes y sacar fotos en una época en donde todo el Estado colombiano, después de la muerte del ministro de Justicia Lara Bonilla, había declarado una persecución contra este tipo de personas? La versión suya sobre la foto de su hermano con Fabio Ochoa, si es cierto, si usted tiene algún dato de esa foto. Petro dice que fue tomada en el año 85, meses después de la muerte de Rodrigo Lara, muerte en la que tuvo que ver Fabio Ochoa. ¿Qué sabe usted de esa foto, señor presidente? Santiago, mi hermano, le dio ayer una respuesta, creo que a la W. Él no niega la foto. Santiago, mi hermano, es un hombre franco, espontáneo. Este es el top 10 de las tragedias familiares del uribismo. Contrapoder es un espacio periodístico de investigación que necesita su apoyo. Por eso dele clic en me gusta a este video, difúndalo y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Periodismo independiente, de investigación y con memoria.